¿Qué pasará en el nuevo episodio? Eda está abrumada por la restricción de todos y se encierra en la habitación. Kemal Bey llegó a Eda con la excusa de regalar helado y contó que él hizo que todos estuvieran juntos y que por eso temblaban. De hecho, Eda se emociona mucho y llora cuando dice que fue Eda quien ayudó a Serken a acercarse tanto a Kemal Bey. Más tarde, cuando regresa con Eda, le pide permiso a Serken y le dice que él y Aden irán a España y se casarán allí. Eda se acerca a ellos y comparten con Serken que han decidido el nombre del bebé. Afirma que el nombre del bebé será Al, el nombre del hermano fallecido de Serken, y que Eda lo quería. Cuando la señora Aden escucha esto, se emociona mucho y le dice a Eda que ella no es diferente de Serken y que Eda ahora es su hija y la abraza. Eda siempre estaba deseando y no podía controlarse. Serken encuentra a Eda aprendiendo su ubicación de Seifi. Él le dice que consiguieron un buen trabajo, aunque no quiere crecer rápido, no puede evitarlo. Cuando Eda no puede reducir la velocidad y quiere comer kadayif, Serken obliga a Eda a salir del café. Seifi quiere renunciar a su trabajo y vivir su propia vida ahora. Desde que Serken consiguió el trabajo en Holanda, trabaja muy duro y viene a Eda a tomarse un respiro. Más tarde, hace que Eda escuche la canción que le encanta escuchar e intenta medir la reacción del bebé. Eda hace yoga durante el embarazo, Serken la observa y la apoyan haciéndolo juntos en Kiraz. Serken quiere llevar a Eda a un hotel para marcar la diferencia. Pero Eda quiere ir al chalet en lugar del hotel, y cuando Serken dice que ha terminado Italia, lo que quieras, lo presiona para que lo lleve al chalet. Han pasado 4 meses. Y Eda y Serken compraron una casa nueva. También hicieron todos los preparativos para el bebé. Yurek, por su parte, se prepara para hacer una propuesta de matrimonio con el fin de resolver radicalmente los problemas entre él y Melo. Cuando Serken llegó a la oficina, notó que los pisos estaban cubiertos incorrectamente por Erdem. Se enoja mucho primero con Engine y luego con Erdem. Luego, habla con PRL sobre el trabajo. Además, Predan toma una licencia de maternidad durante 5 días. Mientras tanto, Melo y Aifer están recogiendo la vieja casa de Eda. Melo le dice a Aifer que quiere dejar Yurek. Aifer está muy sorprendido y las primeras protestas. Entonces Melo dice que quiere enamorarse y que necesita estar inquieta. Aifer también encuentra que Melo tiene razón. Eda sigue siendo muy agresiva por el embarazo. Por eso hace ejercicios de respiración. Serken también lo apoya. Serken dice que Eda hará lo que quiera. Eda dice que quiere quedarse en un chalet en lugar de un hotel. Sin embargo, Serken definitivamente no quiere aceptar esta situación. Porque solo queda una semana para el nacimiento. Mientras tanto, Melo está hablando con Aifer sobre cómo decirle a Yurek que quiere irse. Mientras tanto, Seifi también quiere dejar el lado de Aden. Cuando Seifi le dice esto a Aden, Aden está casi devastada. No sabe qué hacer y se aleja llorando. Sin embargo, no puede decidir decirlo. Eda quiere parir en la piscina. Sin embargo, Serken todavía no está acostumbrado a esta situación. Además, Eda ha convencido a Serken para que la lleve a la casa de la montaña. Mientras estaba en el camino, Serken tomó el camino equivocado y no pudo encontrar el camino correcto. En este punto, el automóvil se descompone. Aunque Serken lo comprueba, no puede averiguar qué es. En este mismo momento comienza el nacimiento de Eda. Serken no sabe qué hacer. Mientras tanto, Eda pregunta por su médico y llama a su tía Aifer para esto. Mientras tanto, Melo llega a Yurek y le dice a Yurek que quiere irse. Yurek compró un hermoso anillo para la propuesta de matrimonio de Melo y lo puso en el té que preparó para Melo. Mientras Yurek se levanta de la mesa con tristeza, quiere beber su té y levantarse. Aunque Yurek quiere quitárselo, Melo bebe a la fuerza y el anillo le cae al estómago con él. Mientras todo esto sucede, Serken arranca el coche en el último momento. Aunque quieren ir al hospital, Serken confunde el camino por las prisas. Mientras intenta encontrar el camino, tiene que escuchar los gritos de Eda. Los dolores de Eda han aumentado y tienen que hacerse a un lado. Eda no puede evitar la llegada del bebé y el nacimiento ha comenzado. Erdem, por otro lado, informa a PRL y Engin que Eda ha dado a luz. Mientras Engin quiere ir con PRL, mientras Erdem y Engin se empujan, sus pies resbalan y caen. Engin se lastima el tobillo, Erdem se lastima los pies.
Todos llegan al hospital a toda prisa y ninguno de ellos puede encontrar a Eda. Pero como todos tienen negocios con el hospital, no pueden pensar dónde está Eda. Después de que todos son tratados, se preguntan cómo y dónde están Eda y Serken. Melo se echa a reír cuando dice lo interesante que es la brillante situación de que todos menos 3 están heridos. Mientras tanto, Serken da a luz y nace su bebé. Después de que el médico de Eda golpeara a Aifer con su auto, Zen quedó muy impresionado con ella. Y cuando muestra su interés frente a todos, la señora Aifer se enoja mucho. Eda y Serken están felices de tener a su bebé en brazos de manera saludable. Melo, por su parte, se enamoró del médico que lo atendió. Serken se lleva a su bebé y a Eda y regresa a casa. Todas sus familias se reúnen a su alrededor y comparten su felicidad. Al final del episodio, sus bebés crecen y continúan su vida feliz con sus hijos. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.